Muy bien, muchísimas gracias. Últimos minutos y como siempre, gracias por acompañarnos, gracias a la gente que también está participando a través de las redes sociales, retuiteando frases que por ahí vamos contando, lo que recién nos decía Guillermo Nielsen, lo que estuvimos hablando de educación. Pero bueno, nos vamos al ámbito internacional porque, como usted sabe, el domingo pasado hubo elecciones presidenciales en Colombia, donde el actual presidente Juan Manuel Santos se postuló como candidato para una reelección. Y por el otro lado, Santos, recordemos que fue fue ministro del expresidente Álvaro Uribe. Cuando Santos asume, se rompe la relación con Álvaro Uribe y Uribe pasa a ser un opositor del gobierno. Bueno, Uribe presentó su candidato, Oscar Iván Zuluaga, y lo sorprendente fue que las elecciones el domingo pasado las ganó con 5 puntos de diferencia el candidato uribista por el Partido Centro Democrático. Ahora bien, se viene un balotaje, hay una segunda vuelta. Lo que le puedo decir es que cuando uno lee la prensa colombiana, la situación está tremendamente polarizada. Hay medios, analistas y opiniones que creen que si gana Zuluaga será lo peor que le pase, que viene la extrema derecha. También hay otros que dicen, bueno, no, si gana Santos es el castrochavismo. Pero bueno, vamos a hablar con una muy buena periodista y también amiga de la casa, que es Soraya Yanine. Ella es directora del programa de la tarde, que se emite por NTN 24. Soraya, un gusto saludarte desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola Jorge, gracias por la invitación. Bueno, Soraya, me gustaría que nos cuentes un poco, cómo está realmente la sociedad colombiana. ¿Está tan polarizada como uno percibe cuando lee desde aquí? Pues lo que sabemos es que esta segunda vuelta electoral en Colombia será una segunda vuelta de infarto, por lo que ha sucedido durante las últimas semanas, que claramente pone al país en dos orillas diferentes. Por un lado, lo que tú decías, Oscar Iván Zuluaga, el candidato del Centro Democrático, y también el presidente y candidato Juan Manuel Santos, también que tuvieron cerca de 458.000 votos de diferencia en la primera vuelta electoral. El país está polarizado sobre todo porque hay un tema que ha sido muy criticado por unos y pues resaltado por otros, y es el tema del proceso de paz, un proceso de paz que se ha dicho se ha politizado durante esta campaña electoral, y pues que se ha jugado un punto muy importante, y por eso se habla de que uno sería el candidato de la extrema derecha y que otro sería el candidato de la extrema izquierda, cuando eso no es cierto. Es decir, claro, ninguno de los dos representa esas dos orillas. Correcto. Simplemente el proceso de paz, o sea, el tema del proceso de paz, creo que ha polarizado las posiciones, y se pudo ver en la votación de la primera vuelta, cuando sorprendió este resultado electoral por Oscar Iván Zuluaga, que muchos en principio era un personaje desconocido para la opinión pública, y que no desconocido en la política, que es un hombre con una carrera política muy larga y con un historial muy bueno. Claro, claro. Soraya, recién nos decías, el proceso de paz es lo que en gran medida ha dividido y polarizado los resultados de la elección. Cuando uno lee la información sobre el proceso de paz, pareciera que ese proceso avanza lentamente, pero avanza, y hasta había, por un lado, cierto optimismo, tanto de los narcoterroristas de las FARC como, por supuesto, por parte del gobierno. Ahora, si uno analiza el resultado de la elección, la gente le dio la espalda a ese proceso de paz. O sea, hoy pareciera que los colombianos no quieren ningún tipo de negociación con las FARC. Claro, y era lo que venían también diciendo muchas encuestas en los últimos meses, y a pesar de que oportunamente o casualmente en la última semana previa a la primera vuelta, el grupo terrorista de las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos anuncian un acuerdo en el tercer punto de la agenda sobre el tema del narcotráfico. Sin embargo, es cierto, o sea, para los colombianos en esta primera vuelta el respaldo no fue claramente
pues si se puede decir, al proceso de paz, y a pesar que los candidatos intentaron desligar la campaña de este tema, siempre caían durante los debates en el mismo tema, el proceso de paz, quienes lo apoyaban y quienes no lo apoyaban. Claro. Marta Lucía Ramírez, que fue la candidata del Partido Conservador, que también tuvo una votación muy buena y que también sorprendió con 1.995.000 votos, pues una votación altísima, a pesar de que no contaba pues con la bancada conservadora, también tenía esa posición. Entonces lo que tú dices es cierto, o sea, parecería que los colombianos no están o están un poco escépticos respecto a lo que pasa en este proceso de paz en La Habana y pues por lo que no se conocen muchos detalles de lo que está sucediendo allí. Soraya, finalmente, bueno, la segunda vuelta se define en las próximas semanas. ¿Ya hay encuestas sobre quién es favorito para esta segunda vuelta? Hay encuestas que no han sido publicadas hasta el momento, sin embargo, lo que más se ha dado durante esta semana, más que encuestas, son las alianzas entre los partidos, que era lo que se esperaba después de esta votación que se dio el pasado domingo. Y como te decía, pues el Partido Conservador ya adhirió a la candidatura de Oscar Iván Zuluaga, el candidato del Centro Democrático. El candidato del Partido Verde, Enrique Peñalosa, dejó abierta la posibilidad para sus electores y pues espera pues lo que va a decir la candidata del Polo Democrático, Clara López, que se espera que haga una alianza con la candidatura del presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, hay un punto que es muy importante resaltar y que creo que también podrá definir lo que viene para esta segunda vuelta electoral, y es el fenómeno de la abstención que hubo en esta primera vuelta, que se dice que fue cerca de un 60%. Muchos analistas se han atrevido a decir que ha sucedido inclusive en el pasado, que saldrán a votar muchas más personas en esta segunda vuelta, teniendo en cuenta este clima de polarización que se está viviendo en el país y pues los escándalos que se registraron en las últimas semanas, escándalos, videos, montajes, o sea, acusaciones de un lado y de otro. Se espera que pueda haber una diferencia clara que sería definitiva a la hora de la elección en la presidencia de Colombia. Muy bien, Soraya Yanine, directora del programa La Tarde de NTN 24. Como siempre, muchísimas gracias por el informe y bueno, vamos a volver a hablar porque pronto veremos quién es el nuevo presidente de Colombia. Si vuelve, digamos, las políticas del Centro Democrático de Álvaro Uribe o si continúa el modelo de Juan Manuel Santos. Un cordial saludo desde Buenos Aires. Lo mismo para usted, Jorge. Chao. Muy bien, y así llegamos al final. Como nos decía recién Soraya, cuando uno mira lo que pasa en Colombia, hoy pareciera que, como es uno de los pocos países de Latinoamérica donde el voto no es obligatorio, la clave probablemente de los candidatos, y uno estima simplemente de un Juan Manuel Santos, es lograr movilizar a todos aquellos que no fueron a votar en la primera vuelta y tratar de sacar seguramente a flote todos los temas que también se le han cuestionado en su momento al gobierno del que fue presidente Álvaro Uribe. Así que va a ser un tema para seguir muy de cerca, va a estar muy reñida la situación y es verdad que hoy Colombia opta por dos modelos claramente definidos, ¿no? Uno más de centro y el otro en una posición un poco más de centro-derecha, con un fuerte, sobre todo con una fuerte resistencia a negociar con los terroristas de la FARC.